Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos amigos a nuestro boletín informativo en Radio Universal correspondiente al día de hoy, 10 de junio de 1936. Vamos ya con nuestro editorial. Cabe preguntarse qué repercusiones prácticas va a tener la sentencia del Supremo que declara perfectamente legal el partido Falange Española. No hace mucho el propio presidente del gobierno dijo que se declaraba beligerante ante el fascismo. Esto venía a decir que emplearía todos los medios a su disposición para hacer la guerra al fascismo. Así, se ha encarcelado al líder de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, por un delito de posesión de armas y a toda la plana mayor de esta formación política, aplicando una serie de artificios legales. Las sedes sociales de Falange Española han sido clausuradas y prohibidos sus periódicos. La pregunta obligada en el día de hoy es ¿en qué aspecto va a mejorar la suerte de este partido y sus afiliados, dado que el Supremo lo ha declarado ahora legal? El gobierno planeaba su pura y simple disolución, la de Falange, pero he aquí que la justicia se ha interpuesto impidiendo estos planes. Es muy posible que tenga razón el siempre clarividente diputado de la CEDA, Jiménez Fernández, cuando decía que el gobierno, con su actual persecución a la Falange, no está haciendo más que alimentar el fascismo en lugar de reducir su influencia. No es ningún secreto que cada vez más jóvenes de las JAP, Juventudes de Acción Popular del moderado Gil Robles, se están pasando en masa a Falange Española de las Jons, por muchos esfuerzos que el gobierno haya hecho para condenarla a la clandestinidad. Y vamos ya con nuestra primera noticia publicitaria en Radio Universal, antes de abrir nuestra página de información nacional. Usted hace algún tiempo que no se encuentra bien. No come con apetito, duerme poco y con sueño agitado. Todo. Poco a poco pierde fuerzas y energía. No espere más para reaccionar. Hoy mismo empiece a tomar la Quintonine, que le devolverá el apetito, el sueño y la tranquilidad. La manera de usarlo es muy sencilla. En 1 litro de vino corriente eche el contenido de un frasco de Quintonine y del delicioso vino reconstituyente obtenido en esta forma, tome una copita de las de vino de postre antes de cada comida. La Quintonine se vende en todas las farmacias al módico precio de 3 pesetas el frasco. No lo dude, Quintonine. Pues vamos a iniciar el repaso a la actualidad nacional en Radio Universal. El Tribunal Supremo ha declarado la legalidad de Falange Española de las Jons y desestimado la petición de disolución del fiscal. Argumenta su sentencia en que ninguno de los 27 puntos del programa de Falange trata de reemplazar por la fuerza al gobierno republicano, estableciendo otro anticonstitucional. Y en segundo lugar, en que Falange Española de las Jons no propugna el empleo de la fuerza o la violencia para implantar su ideología político-social. Conocida esta sentencia, no sorprenderá lo que se puede interpretar como una reacción inmediata del gobierno. La Frente Popularización de la Justicia acaba de dar un paso más al aprobarse nuevas normas para la elección del presidente del Tribunal Supremo y la constitución de un tribunal especial para exigir responsabilidades a jueces y magistrados. Y teníamos noticia de que efectivamente hay huelga de prensa en Málaga, noticia que nos confirman nuestros compañeros de redacción. Huelga de prensa en Málaga, que ha amanecido sin periódicos tras el fracaso de la reunión en el Gobierno Civil de los representantes de patronos y obreros. No han salido a la calle las siguientes cabeceras malagueñas: El Diario de Málaga, El Popular, El Mercantil y El Cronista. Han sido detenidos en Alicante, en la vía pública, el jefe provincial de Falange Española de las Jons, José Ibáñez Muso, y el secretario de la misma organización, Manuel Pascual, acusados de celebrar con otros afiliados una reunión clandestina en la misma calle.
Se ha sabido que los hermanos José Antonio y Miguel Primo de Rivera, recientemente trasladados a la prisión de Alicante, reciben numerosas visitas de amigos y familiares. En Campo de Criptana, en Ciudad Real, el joven Liborio Villafranca, de 21 años y pastor de profesión, cuando ayer estaba hablando con su novia, fue atacado por 8 o 9 extremistas con palos y piedras, produciéndole graves heridas y una fractura en la base del cráneo. Los agresores, que le acusaban de supuesto fascista, no han sido detenidos. Y en cuanto a la información internacional, tenemos una última hora. Se prevé una ofensiva japonesa en China, debilitada por conflictos internos, dada la pasividad de Gran Bretaña y de los Estados Unidos en la región, y el enigma que representa la actitud de la Unión Soviética. El gobierno francés somete a la aprobación de la Cámara varios proyectos de ley relacionados con las mejoras laborales, como la semana de 40 horas y los contratos colectivos, que están sirviendo para terminar con las huelgas tan extendidas en las últimas semanas. Y hasta aquí nuestro boletín informativo, que vamos a despedir, como es tradición, con una melodía musical de nuestra selección. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. El día que nací yo, qué planeta reinaría. Por donde quiera que voy, qué mala estrella. Pues muy bienvenidos, queridos amigos, al 10 de junio de 2019. Acabamos de estar en este mismo día, 10 de junio, pero de 1936. Y para darnos una visión amplia y certera de todo lo que les hemos narrado en el noticiario 1936, hace unos segundos, pues vuelve a estar con nosotros mi querido Fernando Paz. Él es, como saben, es profesor, es historiador y un magnífico escritor. Querido Fernando, muy bienvenido. Muy buenas noches, nuevamente, Eduardo. Ya te dije que has llegado tarde al programa, pero no te vas a librar de hacerlo hasta el 18 de julio, ya verás. Vamos a ver, Fernando, se había ilegalizado a la Falange por su ideología. ¿Por eso el Supremo la declara finalmente legal? Se había ilegalizado a la Falange por su ideología, por razones políticas, evidentemente. Pensemos que en la ficha de detención policial de José Antonio Primo de Rivera aparece literalmente la frase «detenido por fascista». Lógicamente, la de fascista no es ninguna condición jurídica, por tanto, no está en el Código Penal, que yo sepa, de manera que no te pueden detener por fascista. Es revelador, por tanto, de cuáles eran las intenciones tanto del gobierno como de la policía que dirigía al gobierno. Era una depuración política. Por eso, precisamente, el Tribunal Supremo la declara legal, declara que sus estatutos son conforme a la ley, conforme a derecho, y que en ellos no se observa ningún intento de operar por la fuerza o la violencia para terminar con la República. De manera que la declaración es de que la Falange es un partido legal. Otra cosa es que el gobierno, en función de sus atribuciones y, en fin, de una manera absolutamente arbitraria, determina que lo que digan los tribunales le importa bien poco y que retendrá al propio José Antonio Primo de Rivera en la cárcel, y la Falange no permitirá que la Falange salga a la luz pública. No le valdrá de mucho tampoco, digámoslo de paso. Es cierto, sí. Los falangistas, Fernando, que son acusados por su participación en numerosos enfrentamientos armados, son acusados de todo y por su orden, precisamente por estos enfrentamientos que conducen además a esa ilegalización, ¿no? Al final, a la detención de José Antonio por tenencia ilícita de armas, fíjate. Bueno, la detención de José Antonio es una auténtica burla al derecho y a la más mínima concepción de lo que es la ley. Se le detiene por tenencia de armas cuando todavía no ha prescrito el plazo, cuando no ha terminado el plazo que se había dado a los tenentes de las armas para declarar su tenencia. Por tanto, al no haber terminado el plazo, al no haber concluido, no se le puede acusar de no haber puesto el arma en orden, ¿no? Bien, eso por un lado. En cuanto a los falangistas, se les considera responsable de los enfrentamientos armados. Bueno, hay que decir, en primer lugar, que la violencia política en España es muy anterior a la existencia de la Falange, que la Falange responde a la izquierda con la violencia que la izquierda despliega en las calles, que además la Falange actúa después de haber sufrido en sus filas 11 asesinatos,
Primero, la Falange sufre 11 asesinatos y solo después del 11º asesinato, que es el de un chico de 18 años, Cuéllar, en la casa de campo de una manera particularmente atroz en junio de 1934, es cuando a partir de ese momento cuando la Falange empieza a devolver, digamos, asesinato por asesinato, frente a la opinión contraria de José Antonio, porque José Antonio nunca utilizó represalias, según parece, y se oponía a ellas porque consideraba que no se avenía el espíritu de la Falange. Por tanto, a la hora de hablar del carácter violento de la Falange, tenemos que matizar esto. La violencia era muy anterior, muy previa a la existencia de Falange, por una parte, y por otra parte, la Falange lo que hizo fue responder a una violencia existente. La izquierda intentó desde el primer momento meter a la Falange en ese juego, y de hecho asesinó con absoluta impunidad a aquellos jóvenes, casi todos ellos trabajadores y estudiantes, que vendían el primer órgano de prensa de Falange Española, que se llamaba justamente así, FE, Falange Española, por las calles de Madrid. Los asesinaban y normalmente esos asesinatos, como digo, quedaban impunes. A partir de ahí, la Falange sí se lanzó a una política, a una acción de represalias, porque, entre otras cosas, el partido, si no, probablemente se hubiera desvanecido. Sí. Hubiera sido imposible mantener la unidad del partido, puesto que acusaban a José Antonio de permitir que se matase a sus militantes en las calles, ¿no? Incluso esa derecha tolerante, dialogante y liberal acusaba a José Antonio de, bueno, pues Juan Simón el enterrador. Sí, desde el ABC, por ejemplo, desde el ABC se le llamaba Juan Simón el Enterrador porque efectivamente estaba siempre de entierro, y que las siglas de Falange Española, FE, realmente se correspondían con Funeraria Española o con Franciscanismo Español, ¿no? Sí. Y le reprochaban, esta derechita tan tolerante, tan dialogante, tan de consenso, le reprochaban no responder a los asesinatos de los jóvenes falangistas en la calle. Así se escribe la historia. Para eso estamos aquí, para escribirla de verdad, en Noticiario 1936, y no como ustedes se la han contado. Un pastor de ganado, no un propietario, es agredido por fascista, pero no solo los señoritos, entiéndaseme, como los hermanos Primo de Rivera, eran falangistas. Había pastores que eran falangistas, había panaderos que eran falangistas, había albañiles que eran falangistas. Hoy conocemos perfectamente, casi perfectamente, la composición social de los afiliados a Falange Española, y en su inmensa mayoría eran gente de muy modesta condición. Eran trabajadores, casi todos, algunos modestos empresarios de pequeños comercios, había muchos estudiantes. Falange Española tuvo un impacto hasta 1936 muy pequeño en el conjunto de la sociedad española, pero curiosamente, al mismo tiempo que se verificaba ese fenómeno, en las universidades, en cambio, se convirtieron en una fuerza mayoritaria a través del SEU, a través del Sindicato Español Universitario. Tenía muchos estudiantes entre ellos, y era una fuerza, por lo demás, como digo, de una extracción social que yo diría media-baja, si tuviéramos que hacer una media, ¿no? En fin, una resultante de quienes lo componían. La relación de la Falange por contra con las clases altas, con las clases más pudientes desde el punto de vista económico, fue siempre conflictiva. Pensemos que ellos habían visto en la Falange un instrumento, una especie de guardia de la porra de los intereses, vamos a llamarlos así, más reaccionarios. Pero José Antonio enseguida se emancipó de ese proyecto, se hizo autónomo completamente de ellos, hasta tal punto que pocos meses después, más o menos hacia comienzos de 1935, cuando además le habían sido retirados los apoyos, los grandes apoyos financieros, se lanzó por un camino que sorprendió enormemente por su evolución ideológica. Pensemos que Falange postulaba la nacionalización de la banca, una reforma agraria muy radical, incluso sin indemnizaciones a los propietarios. Se declaró contrario a la monarquía, a la reinstauración de la monarquía, y favorable a la separación Iglesia-Estado. Todos ellos son elementos principales que constituyen la naturaleza falangista, y son elementos que más se pueden caracterizar con la izquierda o de izquierdistas que elementos de derecha. Ningún partido de derechas llevaba nada como la nacionalización de la banca o cosas parecidas, ¿no? Mientras que la Falange sí. Final y rápidamente, Fernando, ¿qué eran las JAP, Juventudes de Acción Popular? ¿Tenían un cierto aire fascistoide? ¿Su jefe era Serrano Suñer? Bueno, Serrano Suñer fue uno de los dirigentes de la JAP, efectivamente. Era amigo de José Antonio, amigo personal de José Antonio Primo de Rivera, amigo íntimo, muy amigo de José Antonio, y cuñado de Franco también. Se casó con la hermana de la mujer de Franco.
Era un hombre muy brillante, muy inteligente, fue uno de los dirigentes de ese partido y de esas juventudes, y podemos decir que sí, que en algún momento las JAP, durante esa época, se fascistizaron, sobre todo a partir de 1934. Se fascistizaron exteriormente, podemos decir, no en cuanto a otros elementos característicos del fascismo, ni en la ideología, ni, por ejemplo, en el empleo de la violencia. Era una cuestión puramente exterior, ¿no? No levantaban el brazo, sino que lo cerraban sobre el hombro contrario, de una especie de saludo, pues muy revelador también, a medio camino entre el fascismo y no se sabe muy bien qué. Bueno, pues ahí estaban las JAP, en un momento en el que la radicalización, por otro lado, era general y, por supuesto, más pronunciada, bastante más pronunciada en la izquierda. El saludo en el ejército cuando llevas un arma, cuando se portan armas se saluda, y ese es el saludo que hace suyo la JAP. Querido Fernando, nos tenemos que ir. Vayámonos. Ustedes que están deseando que Fernando Paz vuelva a Noticiero 1936, ya les digo yo que estará aquí, sentadito, con un servidor. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchas gracias por su atención y hasta la edición de mañana. Adiós, amigos, muchas gracias.